Agradeciendo al Observatorio de Derechos Humanos de la Medialuna del Sur por la invitación a reflexionar sobre la construcción de territorio y memoria, la disputa de la memoria en los territorios. Mi nombre es Hugo Riaño, sociólogo de la Universidad Nacional. He trabajado con el movimiento alimentario de Bosa y con varias organizaciones y pues voy a hacer estas reflexiones. Primero quiero hacer un marco histórico, digamos muy breve, digamos, pero significante de cómo se ha construido el territorio. Bosa, como saben, significa en muisca el cercado del que guarda y defiende las mieses. Las mieses son los alimentos, lo cual nos indica la importancia que se perdió de toda la sabana de Bogotá, que decidimos fue construirla. Y en el caso de Bosa, pues era muy importante, digamos, para los muiscas antes de la llegada de los españoles. En ese caso, el territorio de Bosa estaba al mando del cacique Techotiva. Y como ustedes saben, la división de los muiscas era entre los zipas y los saques. En el momento en que llegan los españoles, Gonzalo Jiménez de Quesada y los demás, pues está en una pelea entre los zipas y los saques frente a eso. Y digamos que el cacique Tisquesusa, digamos, cuando llega, está recién nombrado, está atacando al saque en Chía, y cuando llegan los españoles, por una profecía, él se devuelve porque habían dicho que lo iba a matar un extranjero y que iba a morir por ahogado en su sangre. En 1537 pues se da eso, Gonzalo Jiménez de Quesada va y lo busca, está buscando el oro, digamos, de Tisquesusa del Zipa, y digamos que lo matan tratando de escapar a Tisquesusa. Por eso asume el mando de los Zipas en 1538 Sajipa o Zipa. Y digamos que él ve, digamos, la correlación de fuerzas, sí, y tiene un problema también con los panches históricos que los atacan, y se une, le propone una alianza a los españoles y se unen para derrotar a los panches, lo cual lo logran. Sin embargo, Gonzalo Jiménez de Quesada después en Bosa, cerca o en el sitio donde está la plaza fundacional de Bosa, le exige que le llene un cuarto lleno de oro, que donde está el tesoro de los zipas, y termina matándolos, ¿cierto? Matando al zipa, y al mismo tiempo pues ahorca a los herederos al trono, si se quiere, de Tisquesusa, con lo que acaban con el linaje de los zipas en ese caso. Ya en 1538 también se da el encuentro de los tres conquistadores, José Jiménez de Quesada, Nicolás de Federman y Sebastián de Belalcázar. Gonzalo Jiménez de Quesada, y gracias, digamos, a la habilidad de Gonzalo Jiménez de Quesada, pues logran que no haya un enfrentamiento, sino que pues manden a España, digamos, para que defina de quién es el territorio que vienen conquistando, al encontrarse ellos ahí en Bosa, y pues a la final pues favorece lo que dice España a Belalcázar. Ya en 1850, en el artículo, ya como república, el artículo cuarto de la ley 22 del 22 de junio disolvió el resguardo indígena de Bosa en el plan que había, digamos, de desindigenización para no reconocer los territorios históricos. Como saben, varias comunidades indígenas se basan en esas cédulas reales españolas, y lo que hicieron en esta naciente república fue pues no reconocerlos y destruir sus resguardos, que eran como sus sitios naturales. En 1854 se da la rebelión, digamos, de los artesanos contra las políticas abusivas tanto de los nacientes partidos conservador y liberal, razón por la que piden al presidente Obando que cerrara el Congreso y asumiera una dictadura, si se quiere. Él se niega, y entonces van y le dicen a José María Melo, digamos, que asume la presidencia, la dictadura, si se quiere. Él es de Chaparrar, Tolima, de origen indígena, había peleado con mucha experiencia, digamos, con Bolívar y con todo lo de la independencia, y el 17 de abril él asume el mando, con el grupo de artesanos y el grupo de militares que lo apoyaba, cierra el Congreso, abolió la Constitución y llama al pueblo a la defensa del orden, un orden justo, digamos, para los artesanos y pequeños comerciantes que había. Durante 8 meses se la pasan defendiendo militarmente, porque se unen otra vez los partidos conservador y liberal, se unen con Tomás Cipriano de Mosquera, Jusiliario López, Pedro Alcántara Herrán, y los atacan. Y el 22 de noviembre se da la batalla de Bosa, donde son derrotados,
y finalmente son derrotados en su totalidad el 4 de diciembre. Digamos que es importante Bosa porque se da esa batalla al estar en un espacio plano donde se dio esta batalla. Hasta la primera mitad del siglo XX, Bosa fue un municipio pequeño, digamos, 5 barrios, no más de 5.000 personas, con agricultura, ¿cierto? Pero también comenzaron a irse para allá los monasterios y el gobierno y las comunidades religiosas a montar, digamos, centros educativos para la élite en decadencia, digamos, que había en ese momento. Ya después, con el asesinato de Gaitán, comienza a venirse a recibir gente en condición de desplazamiento, y pues esta gente de élite se va, si se quiere, y comienza un proceso de urbanización informal, de construcción, digamos, de vivienda de las personas en condición de desplazamiento que lo necesitaban. Ya en 1954, durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, da el decreto 3640, donde el municipio de Bosa lo anexan a Bogotá. Y mediante el acuerdo 26 de 1972 se consolida como la localidad número 7 de Bogotá. En 1973 ya, digamos, los datos del DANE dice que Bosa tenía 23.871 habitantes. Ya durante los 70s y la mitad de los 80s, hacia la mitad de los 80s, se fortalece un proceso industrial sobre la autopista sur, y al tiempo se dio un proceso de trabajo barrial, estudiantil y universitario y de movimientos políticos que se nota muy fuerte en Bosa, con campamentos, con apoyos, con alianzas con sindicatos y obreros, con los procesos de defensa barrial, ollas comunitarias, periódicos, mingas, movilizaciones, teatro comunitario, alfabetización, y era un hervidero, digamos, de organización social Bosa en ese momento. Entonces Bosa fue escenario de encuentros cívicos, indígenas, religiosos, juveniles, comunales, artísticos muy grandes, digamos, de orden local, distrital, departamental, inclusive nacional, como el Congreso de la UNIC que se realizó, el primer congreso se realizó allá en el territorio. Resalto el trabajo de la comunidad claretiana, digamos, que sigue vigente, tiene un colegio, pero digamos en un momento muy fuerte con el trabajo juvenil, desde la teología de la liberación. Y también resalto el trabajo de toma de tierras y de vivienda popular, que se hace en el barrio Nuevo Chile, por ejemplo, que desde 1931 logran consolidar la toma de tierras. Los detuvieron, los maltrataron, pero a la final, a través de la Organización Popular Provivienda, que también, digamos, viene el proceso del Policarpa, pues consolidan el barrio Nuevo Chile en Bosa. Y digamos que esta articulación y este hervidero social tuvo como su mayor punto el paro cívico del 77, que fue muy importante, obviamente, taponar la autopista sur y la organización barrial, y a lo que siguió pues la represión y la persecución oficial brutal, como sabemos. Digamos que luego con el acuerdo 14 del 7 de septiembre de 1983 se modifican los límites de Bosa y se reduce su extensión, dejando la parte montañosa. Una parte de la parte montañosa era de Bosa, ahora pasó a ser de Ciudad Bolívar, y quedó Bosa totalmente plana como la conocemos en estos momentos. Ya en 1985 se registra que había 122.737 habitantes. Digamos, el otro punto es ya con la Constitución del 91, se da un resurgir de la organización social que representaba desgaste y clientelismo con solo la representación de la acción comunal, si se quiere, y con expectativas de nuevos espacios de participación. Es muy notable la apropiación de grupos indígenas. Acordémonos que siglos atrás se había desprestigiado ser indígena, y era hasta un insulto, y pues ya con la Constitución del 91, con las garantías que les dieron, pues hubo un interés, digamos, de la comunidad muisca, por ejemplo, de ser reconocida como cabildo oficialmente, y en la actualidad, digamos, en Bosa existen otros grupos indígenas como los Peijaos, los Yanacona, los Nasa, los Quichuas, además de las comunidades negras, digamos, que tienen estas comunidades étnicas, son muy importantes en Bosa, desarrollan su medicina tradicional, desarrollan sus fiestas como la fiesta de San Pacho, y ya se van notando.
También con la Constitución del 91 aparecen, si se quiere, los nuevos movimientos sociales, mujeres, LGTBI, ambientalistas, personas en condición de discapacidad, que van asumiendo nuevos espacios de participación, donde también tenemos la crítica, o se tiene la crítica de esa democracia supuestamente participativa, donde se suplanta la movilización social, la exigencia social, y convierte a algunos líderes y lideresas en una nueva categoría, que algunos hemos llamado los participólogos, digamos, que acuden a todas las convocatorias institucionales, pero sin un respaldo real, territorial, una movilización social y sin propuestas, digamos, frente a eso. Ya en 1993 había en Bosa 215.816.000 personas. Con el acuerdo número 8 de 1993 se definen los límites, se acaba, digamos, con lo de Kennedy, con otras localidades, y digamos que en ese momento habían 280 barrios, de los cuales el 73% estaban legalizados y el 23% se hallaban en proceso de legalización, y el 14% no había ni información, digamos, frente a eso. Ya en 1999 queremos resaltar que se crea Metro Vivienda en la primera alcaldía de Enrique Peñalosa, con su talante de negociante, donde básicamente es generar propiedad horizontal por todo lado de la ciudad, donde sea, no importando lo ambiental, no importando nada, digamos. En el caso de Bosa se urbanizan rápidamente la OPZ, el Tintal y el Porvenir, apareciendo, digamos, nuevas comunidades, nuevas cosmovisiones, digamos, desde los consejos de propiedad horizontal y con nuevas problemáticas. Por ejemplo, el índice de suicidio juvenil es mucho más alto en estas urbanizaciones nuevas de propiedad horizontal que en otras partes de Bosa, y me imagino que pasa lo mismo en otras localidades. Ya en 2002, 450.468 habitantes. En el 2005, en el censo de 2005, 508.828 habitantes. Y se ve, digamos, un poco todo ese impulso que da la propiedad horizontal para que se llene Bosa, si se quiere, y sin una infraestructura eficiente social, digamos, de parques, colegios, salud, digamos, con todo eso que tiene la problemática de no concertar o no tener una visión para dónde cubrirle las necesidades a las personas. Se da el caso, queremos resaltar también, de las 3 alcaldías de centroizquierda que comenzaron con Luis Eduardo Garzón en 2004 y terminaron con Gustavo Petro en 2016. Pues digamos que se asumieron con mucha esperanza, digamos que también se les reconoce que reconocieron la primacía de lo social, se trabajó en la educación inicial, en la primaria y secundaria. En el caso de Bosa quedó la universidad distrital, se mejoraron los indicadores de salud, con los de salud a su hogar, por ejemplo, siendo garantistas con el derecho a la protesta, como es en el caso de la toma de las personas en condición de desplazamiento que se dio en el 2006 en el Parque Fundacional de Bosa. Duraron más de un mes, digamos, en esas negociaciones y hacia dónde se iba. Sin embargo, con sus diferentes matices, digamos, de las 3 alcaldías, pues el tema de la formación, del trabajo con las comunidades, se ve débil. La izquierda ya gobernando no sabe cómo responderle, a pesar de que haya formado sus misma organización, o ayudado a formarlas y a consolidarlas ese espacio. Pero digamos que cuando estos grupos ya exigen incidencia en políticas públicas, pues se echan para atrás, ¿cierto? Tratan de cooptar los líderes, los procesos, de negarle la participación, lo que ha generado descontento y choques, tanto que ganó Peñalosa en la siguiente administración. Para el caso de comedores comunitarios, que digamos ahí entro en Bosa en 2005, digamos, a trabajar en eso, que ese proyecto Comedores Comunitarios proponía de forma progresiva ir más allá del existencialismo, con 4 objetivos: 1, dar el almuerzo a las personas que lo necesitaran; 2, consolidar los comités de participantes; 3, realizar procesos de formación; y 4, consolidar proyectos productivos. Avanzando en forma importante en la organización social, siendo un ejemplo, digamos, el movimiento alimentario de Bosa, en incidencia, en formación, en tratar de hacer proyecto productivo. Sin embargo, las administraciones progresistas no supieron afrontar, no supieron fortalecer, digamos, sus mismos proyectos, llegando a existir protestas, movilizaciones que fueron reprimidas, o por ejemplo el aporte
para dar un ejemplo, digamos, el aporte que daban las personas de a 300 pesos, los que podían en el almuerzo, se logró recolectar entre 8.000 o 9.000 millones de pesos, una cifra nunca alcanzada por una organización social, digamos, frente a eso, pero digamos que la administración no supo orientar el que se consolidaran como proyectos productivos. Hoy no existe ningún proyecto productivo, inclusive se vio a gatas para devolver esa plata cuando ya no tuvieron que devolverla porque no se hicieron los proyectos productivos. También resaltamos desde hace 12 años, es notable el proceso de cualificación del Consejo de Planeación local, digamos, como uno de esos espacios de participación. Digamos, se han mantenido varias personas, han presionado el plan de desarrollo. Digamos que faltaría, digamos, van bien, pero digamos falta una crítica más certera hacia la descentralización, porque a la final terminan peleando por unos recursos, por unos proyectos irrisorios las organizaciones sociales de cada territorio frente a eso. Y también es de mencionar el proceso del 1 de mayo, el sur se moviliza, que desde 2009 se da con la protesta social durante años, una crítica a la protesta social que durante años nos dirigimos hacia la Plaza de Bolívar. Y digamos fue tomando fuerza la idea de movilizarnos dentro de los territorios, darles a conocer a las personas que no van allá, digamos, por qué la pelea del 1 de mayo, en general la lucha social. Esto pues ocasionó en principio tensiones, que nos decían que estábamos dividiendo, que estábamos desmovilizando a la gente. Sin embargo, ya en el 2009, digamos que se logró consolidar y se convocó una primera, digamos, marcha del sur, si se quiere, en el sur, más bien no desde el sur, donde participaron organizaciones de Ciudad Bolívar. De nuevo repitió Bosa en el 2010, donde ya llegaron organizaciones de Kennedy, de Ciudad Bolívar y de otras localidades, y así cogió fuerza, digamos, eso que llamamos la Media Luna del Sur, donde ya pasó este evento por Ciudad Bolívar 2 o 3 veces, por Kennedy, por Usme, por San Cristóbal, Rafael Uribe, con la participación de organizaciones del centro, del norte, e inclusive las del norte ya en los últimos años comenzaron a hacer sus propias movilizaciones territoriales, logrando que participaran 5.000, 4.000 personas, digamos, con un esfuerzo logístico muy interesante, lo cual se hizo hasta 2019 y pues en el presente año no se pudo consolidar por la pandemia, digamos, no nos impidió, digamos, hacerlo. Esperamos retomarlo el próximo año. También digamos que resaltamos esa propuesta del Observatorio de la Media Luna Sur, digamos que salió, porque también digamos, cuando yo lo escuché salió en estas discusiones del 1 de mayo, donde la necesidad de tener cifras sobre la violación de derechos humanos desde las mismas organizaciones para refutarlo de las instituciones, teniendo como ejemplo lo que pasó en Ciudad Bolívar, digamos que hace 2 años, digamos, la personería, se llamó la personería porque estaban asesinando unos jóvenes, y digamos que la personería dijo que no tenía ningún informe, y pues los compañeros y compañeras de Ciudad Bolívar dijeron, mire, sí, acá está y tenemos las pruebas, lo cual obligó a la personería a declarar una alerta temprana, que si no se hubiera tenido esa información no hubiera actuado. Por eso es tan importante consolidar, y felicito de nuevo que estén desarrollando el Observatorio de la Media Luna del Sur. Ya en 2017 sigue aumentando Bosa, 637.529, y para 2018, el censo 2018, 753.496 habitantes. En el 2018 y 2019, siguiendo con eso, digamos, la Defensoría del Pueblo emitió unas alertas tempranas en la localidad, en las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa, y ya después incluyó al municipio de Soacha. Como saben, estamos en un territorio en disputa. Entonces decía puntualmente la personería: la población en situación de riesgo incluye a personas estigmatizadas socialmente, a líderes y lideresas de organizaciones sociales, comunales, culturales, comunitarias, de población desplazada, así como campesinos, indígenas, afrodescendientes y comunidad RUN, miembros de movimientos sociales, ambientalistas, miembros de partidos políticos en oposición, principalmente el Partido Fuerza Revolucionaria Alternativa del Común FAR, excombatientes de FAREP, comerciantes, transportadores, docentes, estudiantes, casi que todo el mundo, casi no, todo el mundo que estuviera manifestando, que tuviera una posición o que tenga una posición crítica, pues la Defensoría dice, mire, lo están amenazando, los están amedrantando, lo están sacando del territorio.
También digamos que en 2019, en la administración, la segunda administración de Peñalosa, que hizo negocios, que hizo todo lo que hizo, pues con el Cabildo Muisca le logra negociar, digamos, dentro de su organización, como su organización étnica, le logra negociar, digamos, todo lo que están haciendo en el plan parcial El Edén y todo eso, para poder construir todo eso, pues tenían una piedra en el zapato del Cabildo. Y digamos que supieron negociar, digamos que el Cabildo Muisca le exigía 12 hectáreas, a la final pues quedaron con 3.17 para hacer la ciudadela Muisca. Como vemos en la gráfica, un poco nos cuentan, la ciudadela tendrá 4 manzanas de vivienda para 550 familias, hay una zona de equipamiento para la Casa del Sol, la Casa de la Luna, donde habrá huerta y una casa de medicina, mientras, y digamos, otros elementos serían... será un territorio colectivo muy importante, mantiene su esencia y que quedará a nombre del Cabildo. Las calles estarán dispuestas para seguir el calendario lunar, las viviendas serán suficientemente amplias como para recibir a varias generaciones de una familia. Habrá el Quismuy, que es la casa sagrada circular hecha en materiales vegetales, terrazas para la agricultura urbana, digamos. Esperamos que se consolide ese proyecto. Se lo negociaron, se lo jalaron al neoliberalismo y a los negocios de Enrique Peñalosa. Digamos que ganó también el distrito, si se quiere, pues otra vez para poder, con su negocio inmobiliario, si se quiere. Ellos decían, se podrán legalizar 8 barrios con todos los beneficios que implica esto para la localidad. Además permitirá grandes avances para la comunidad muisca y del país. Digamos que se desarrollarán 64.000 metros cuadrados de espacio público nuevo, 120.000 metros de malla vial, digamos, y la finalización de la Alameda al Porvenir, pero también todo eso, como sabemos, une la avenida Cundinamarca, digamos, la avenida Los Muiscas, digamos que pensando, digamos, desde el neoliberalismo, todo eso, sacar mercancías, que sea Bogotá un puerto seco para consolidar la zona franca. Ya en el 2020, con la pandemia, pues se ha debilitado un poco la organización social, nos debemos acostumbrar a estos medios digitales. Digamos que aparecen otros escenarios como la formalización de los recicladores de oficio y todo lo que se está trabajando en ese aspecto. Me parece importante resaltarlo porque, digamos, es avanzar en algo que hemos fallado las organizaciones sociales, que es en consolidar proyectos productivos que nos den, que no dependamos del gobierno, que no dependamos de la ayuda internacional, sino que tengamos el músculo financiero para competirle como sector económico a los grandes capitalistas, si se quiere. Digamos que esta pandemia hay una reflexión sobre la alimentación, sobre cómo vivimos, y ha generado otras formas y que se exploten en formas de organización social y de acuerdos que podemos llegar entre las organizaciones, y que creo que toca ponerle el cuidado y darle trabajo a lo económico. Por otro lado, el proceso de movilización, hay que retomarlo. Esta pandemia nos deja con una tragedia económica brutal, que a la final tenemos que afrontar, que el gobierno nacional quiere cobrarnos a las clases populares frente a eso. Y digamos que esperamos el próximo domingo recibir en voz a la minga indígena, que posibilite un gran acuerdo nacional frente a cambiar las estructuras que tenemos en Colombia, y que favorezca lo popular, que favorezca a la mayoría. Un agradecimiento al Observatorio de Derechos Humanos de la Media Luna del Sur. Seguiremos aportando en lo que podamos, y felicitarlos y felicitarlas con ese trabajo tan importante que se necesita en este momento de coyuntura. Un abrazo, gracias.